¿Frente a qué estamos, Célida? Bienvenida. ¿Cómo estás, Célida Hola López? Luis Alberto, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues sí, el día de ayer estuvimos precisamente analizando y vertiendo nuestras observaciones, nuestro análisis sobre la cuenta pública 2016, en donde nosotros caracterizamos esta cuenta pública con una deuda impresionante, una deuda que hay que decirlo es a partir de que llega el actual gobierno. La contratación de la deuda pone el día de hoy a Sonora como uno de los 5 estados más endeudados del país, endeudados en el 2016. Y también pues encontramos un despilfarro espantoso en diferentes rubros, como es la contratación de personal, de asesores, el gran derroche en el tema de comunicación social. Estamos hablando de que se excedieron en muchos, pero muchos de los conceptos, no se respetó el presupuesto acordado. Y yo creo que hablar de esto es muy importante porque nos da la idea de que no estamos frente a un gobierno austero, hay una falta de congruencia por parte de la actual administración, quienes por un lado afirman que encontraron un desorden, que encontraron la casa tirada, pero por otro lado no vemos un claro programa de austeridad. Estamos viendo cómo es que están gastando muchísimo dinero en contrataciones de personal en donde no tenemos claridad de para qué son esos servicios. En muchas observaciones se cuestiona el que no tienen la capacidad profesional, no están acreditados. El tema de la contratación y del arreglo de oficinas, 308 millones de pesos en arreglos de oficinas nada más. El tema de la gasolina, más de 308 millones de pesos en arreglos de oficinas, más de 400 millones de pesos excedidos en la contratación de medios de comunicación, que entendemos que hay que difundir campañas de salud, hay que difundir, obviamente, el Todo tema de eso, ¿dónde está turismo. documentado? ¿De dónde saca la información el PAN? Mira, todo esto nosotros lo tenemos en la cuenta pública que nos entrega el Instituto de Auditoría y Fiscalización. El ISAF hace una revisión de todas las dependencias, pero sí es muy importante comentar en este tema que nosotros nos dimos cuenta que el 83% de las observaciones se canalizaron a los municipios. El 83% de las observaciones que se nos entregaron fueron hechas a los municipios y solamente el 17% fueron observaciones al gobierno del estado. Esto nos tiene que invitar a reflexionar sobre el actuar del ISAF. Por un lado, vemos que se nos presentan solamente 162 observaciones pendientes por solventar. Hay algunas dependencias como la Fiscalía General, antes Procuraduría, que tiene 0 observaciones, que es de verdad una cuestión que quien está administrando recursos al menos tiene observaciones administrativas. En el tema del ISTESON, 6 observaciones, cuando estás hablando de una de las instituciones más complejas que hay. Y lamentablemente pues nos hace a nosotros ver que sí hubo un sesgo en la forma en la cual se nos entrega esta información. Nosotros estuvimos solicitándole al ISAF algunos documentos porque necesitábamos conocer, por ejemplo, cuáles fueron los criterios para elegir qué obras sí se auditaban y cuáles no. No nos entregaron lamentablemente la información. Fue muy, pero muy corto el tiempo. Lamentablemente creo que tenemos que pues acudir a otras fuentes de información y en este caso pues está la Auditoría Superior de la Federación. Es un ente que no tiene ahora sí injerencia del gobierno del estado y la Auditoría Superior de la Federación está señalando a Sonora con irregularidades por 350 millones de pesos. De esos 350 millones de pesos, 101.5 millones representan un probable daño patrimonial. Y en este tema, pues, se desglosa en los diferentes dictámenes que aquí los traigo, que con mucho gusto te los comparto. Esta es una información no de Acción Nacional, sino que es una información de la Auditoría Superior de la Federación, en donde claramente se dice y se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Federal por un monto de 6.572.000 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro del programa de Prospera.
Es muy delicado el hecho de que se estén tomando recursos de la federación y que Perdón? 6.5 millones de pesos solamente en el programa de Prospera. ¿Pero qué pasó? Ese dinero... Ese dinero lo está observando la auditoría y está diciendo que no se entregó el recurso a tiempo, que hubo exactamente, te lo leo, así como viene, se transfirieron a otras cuentas bancarias, a otros programas y se desconoce su aplicación y su destino. Por lo tanto, tenía que obviamente reintegrar a la tesorería de la federación estos recursos. ¿Qué es lo que significa esto? Que se toma el dinero, llega el recurso de la federación, llega etiquetado para atender los programas sociales, es el mismo caso en el tema del Seguro Popular también, y no se entregan los recursos. Se jinetea, como algunas personas lo podrían decir. ¿Qué otros rubros para ir? Porque ahí llevamos 380 millones de pesos. 350 millones de pesos observados con irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ah, sí, que dijeron que la mayoría era de Padres, eso, ¿no? Contestaron, ¿no? El Contralor. Sí, así es. Lo que sucede es que es la retórica que el día de ayer vimos todos. Hay que también hacer un comentario. Nosotros íbamos a hablar de la cuenta pública 2016. Desde el primer orador que sube por parte del grupo parlamentario del PRI, empiezan no hablando de la cuenta pública 2016, no defendiendo los logros en la cuenta pública de 2016, sino que se remiten al pasado y empiezan a poner todas estas diapositivas, recortes de periódicos y hablar de todo lo que la ciudadanía ya está informada. Y lamentablemente no hubo un debate. Lo que siempre hubo fue una contraargumentación de decir todo lo que está pasando es culpa del pasado, todo lo que está pasando es culpa del pasado. Lo bueno que ya no están, parecía como que si hubiéramos no contestaron, bueno, 300 para recapitular y para que no vamos por rubro. 350 de la Auditoría Superior de la Federación, que ya la sacó Proyecto Puente también, 380 millones de pesos para oficinas en remodelaciones, Así no es. aclaradas. No. 400 millones de pesos más para gasto a medios, ¿sí? Así es. Y 6.5 para Prospera. Que tampoco, que no se sabe dónde. ¿Qué más gastos para ir diseccionando, por favor, de lo que debe contestar la administración y que el gobierno del Estado está obligado a responderle a los sonorenses si vienen de documentos oficiales, como dices? ¿Qué más? Sí, con mucho gusto. Te voy a pasar. Para ir punto por punto, porque ahorita le digo, David Palafox es el que va a contestar. Insisto, los priistas no quisieron debatir con Célida López. Se les invitó ayer y quisieron una opinión aparte. Y digo, obvio, aquí se respeta, no se obliga a nadie. Claro. Pero sí el Estado, y para que me dejen los documentos, porque es la primera vez que se da a conocer todo esto. Documentos que el ISAF hay que... ¿Quién tiene estos documentos que los guardan tan celosamente? Mire, estos documentos en teoría deberían de ser públicos. Claro, totalmente. ¿No? De hecho, deberían de estar apareciendo en las páginas de internet, pero evidentemente pues sí es muy complejo. Mira, nada más en el tema de las secretarías, el gasto corriente se elevó en más de 2.379 millones de pesos respecto a lo autorizado. Es decir, hay un presupuesto que se autoriza, el autorizado fue de 8.847 millones, se gastaron 11.227 millones, por lo tanto se incrementó solamente en secretarías 2.379 millones de pesos. ¿Para qué gastos? Ahorita lo vamos a comentar. En las entidades paraestatales, es decir, todos estos organismos que no forman parte del gabinete legal, pero sí del gabinete ampliado, ahí también hay un incremento en el gasto corriente de otros 2.245 millones de pesos. Lo autorizado para las paraestatales eran 20.000 millones, se gastaron 22.000, por lo tanto gastaron 2.245 millones más. ¿Para qué? Es decir, el Poder Ejecutivo, incluidas secretarías y paraestatales, tuvieron un incremento de 4.624 millones de pesos. Esto es el despilfarro, los 4.624 millones de pesos en el 2016. Luis Alberto, esto no, es 2016. 2015, okay. No es 2015, no es la mitad del 2015, es 2016. Esta es la parte que me parece a mí a veces impresionante, que crean que no podemos entender los ciudadanos que estas son las cuentas del gobierno actual. No son las cuentas de mitad gobierno panista. Esta es la primera cuenta pública. ¿A qué se debe ese despilfarro que dicen ustedes? ¿Esos 4.600 que de incremento, es decir, de no presupuestado? No presupuestado, es decir, no venía etiquetado en el presupuesto. ¿Para dónde se fue ese dinero?
Aquí te va la explicación. Mira, nosotros estamos viendo aquí que hubo, lamentablemente, como te decía, varios ejemplos, ¿no? En las secretarías, un gasto excesivo de asesores, arreglo y renta de oficinas, gasolinas, viáticos, publicidad en medios de difusión, pero aumentó muchísimo, ¿no? En asesorías nada más se gastaron 790 millones de pesos, más de lo autorizado, con este dinero que es del despilfarro, todo eso es prácticamente tú pudiste haber financiado el presupuesto de la Unison por 4 años. Es equivalente, por supuesto, al 88% del presupuesto gastado en la Secretaría de Salud. Es impresionante, ¿no? 4 veces más al gasto que se ejerce en el Hospital General. No tenemos, la verdad, el arreglo de oficinas, no entendemos qué fue lo que sucedió. 308 millones de pesos en arreglo de oficinas. Solamente en dependencias el arrendamiento de oficinas y vehículos fue de 59 millones de pesos, en gasolina se gastaron 51 millones de pesos, en publicidad, solo en publicidad. ¿En gasolina? 51 millones de pesos. Estás desglosando los 4,000. Sí, ¿verdad? así es. Todo lo que me estás diciendo. Así es. Estamos hablando de 510 millones de pesos más de lo autorizado en publicidad, es decir. 510, entonces. 510. Y bueno, pues honestamente estamos ahora sí que frente a una situación que no entendemos. En los organismos del Poder Ejecutivo, partidas igual como rentas, oficinas, vehículos, asesorías, gasolina, mantenimiento de oficinas, comunicación, el incremento fue del 58%, que equivale a 744 millones de lo autorizado. Tenemos, la verdad es que, pues, ahí está la documentación, con muchísimo gusto nosotros. Ahora, cuando nosotros preguntamos, esos 510 millones de pesos para medios, ¿en qué se los gastaron? ¿Dónde están? Yo los invito a que ustedes puedan en pedirle al ISAF o pedirle al ISTAI por transparencia y que les desglosen esto. Ni a nosotros nos quisieron entregar esta información. Cuando tú preguntabas dónde estaba lo de las rentas, en qué edificios, cuáles se habían remodelado, tampoco nos pudieron contestar. Entonces, yo creo que sí es muy urgente que este gobierno entienda que el camino no es contratar más deuda y mucho menos el camino es seguir con el gasto corriente, pues nos tenemos que apretar el cinturón. Pues sí, entonces, en total, ojo todo lo que está diciendo Célida, porque ahorita voy a entrevistar a David Palafox, que insisto, que el PRI debió haber estado aquí, frente a tú por tú, debatiendo, cuestionándole, contestando a la diputada, pero prefirieron hacerlo aparte y pues este noticiero respeta, no forza, pero son gastos, si no el gobierno, el Estado está obligado a aclararle a los sonorenses este gasto que está denunciando la oposición, documentado, contundente, porque me trae documentos Sí, claro. desglosado de ahí y por eso es lo importante al tú por tú, pero no quisieron. 350 millones de pesos de la Bueno, auditoría. también voy a aprovechar para decirte que se cancelaron todas las entrevistas, ¿no? Eres el único medio que va a tocar hoy el tema de la cuenta pública. No hay una sola entrevista el día de hoy, no hubo ni un solo gesto de madurez, porque entonces ahí está, eso es la parte que no entiendes. Si tienes algo que defender, ¿por qué no darle frente al debate? Claro. Y eres la única persona, eres el único medio, no habrá otro que se atreva hoy a hablar de la cuenta pública. No creas que me da gusto, digo, me preocupa, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero entonces, segundo, ojo con lo que está diciendo, 4,629 millones de pesos de más en asesorías, medios, oficinas, en gasolina, no presupuestado, en contratación de personal, se desglosan 380 millones de pesos de oficinas, 400 para millones de pesos que es para 580 de medios son, y 6.5. ¿Qué más para ir acabando, Célida? Bueno, mira, pues simplemente la deuda, a ver, ¿cuánto sí. es la deuda? Porque el Estado también ha sido, digo, hay que decirlo, Secretaría de Hacienda no ha querido hablar también de manera clara cuál es el estado de la deuda actual que ha contratado el gobierno de Sonora. Mira, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 5 estados que más aumentaron su deuda bancaria entre septiembre del 2015, donde ya estaba el gobierno del PRI, y junio del 2017, en cifras de millones de pesos, coloca a Sonora en el lugar número 4 a nivel nacional. Es el estado número 4 que más se endeudó
Y lamentablemente, pues ahí están los números. A junio del 2017, la deuda bancaria en Sonora es de 23,286,2 millones de pesos. Y pues muy, muy lamentable porque en septiembre había 17,654 millones de pesos. Por lo tanto, la deuda de este gobierno es de 5,631,8 millones de pesos. Del actual. ¿Cuánto es del gobierno actual? Del actual, 5,631,8 millones de pesos. Nada más, como para darnos una idea, en el gobierno de Burs, todo el sexenio fueron 8,515,1. Bueno, lo que venía arrastrando. No. Del solo Eduardo. Esa es la herencia solamente de Eduardo. Ahí viene el Sonora Proyecta. Te estoy hablando de los números de cada uno de los sexenios. Con López Nogales, 2,823. Con Mario Fabio Beltrones, 3,021 millones de pesos. La herencia de Guillermo Padres, 3,295,3. Y ya en este gobierno actual, en el gobierno del PRI del 2015 a la fecha, 5,631,8 millones de pesos. Por lo tanto, si revisamos los últimos 5 sexenios, ya este gobierno será hasta el día de hoy, y mira que le quedan 4 años todavía, pues el segundo gobierno que más endeudó a Sonora. Ojalá que no supere la deuda que solamente contrató Eduardo Burs Castelo y que podamos direccionar las finanzas públicas del Estado. El sistema financiero del PRI se replica en todo el país y en todos los estados. Es más deuda, es más despilfarro, es más gasto corriente, es desorden financiero, y aquí lo estamos viendo. O sea, son datos duros. No hay una real política de austeridad, no se están recibiendo los recursos federales y se están aplicando como se debe. Los programas sociales están ahí. Traigo también otras observaciones, porque evidentemente pues esos 101,5 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación dice hay probable daño patrimonial y hay probabilidad de responsabilidad de servidores públicos. Entonces, cuando tú comparas los dos informes, el informe del ISAF y de la Auditoría Superior, no tienes de alguna manera una concordancia entre los dos informes. La Auditoría Superior de la Federación observó algunas obras que también las observó el ISAF y no hay observaciones. El ISTESON, por ejemplo, que es uno de los institutos más complejos financieramente porque hay una realidad, se está multiplicando el sector de los jubilados. En el sexenio pasado se multiplica, en este sexenio se volverá a multiplicar y no hay un sistema financiero que tenga resuelto el pago de pensiones, el famoso fondo del ISTESON. Lamentablemente estamos operando, y yo lo dije ayer en el Pleno, bajo una opacidad tremenda. ISTESON llegó con 6 observaciones. Entonces sí hay algunas dependencias en donde dices, bueno, es impresionante lo que está sucediendo. Y algo que me parece importante destacar, pues es que también hay que reflexionar sobre qué es lo que queremos como sociedad. Necesitamos ser mucho más exigentes en la rendición de cuentas, porque si algo le ofende a los ciudadanos es precisamente el enterarse de que se están gastando 510 millones de pesos en medios de comunicación, más de lo presupuestado. ¿Y cuánto estaba presupuestado? Lo que estaba presupuestado era alrededor de 300 millones de pesos. 300 millones de pesos, ¿y se gastaron 500 qué? 510 más. Ay. Celia, te agradezco mucho. No, y vas detallado, porque voy a hacer un corte y tengo que escuchar a David. Le tocó a David contestar. A mí me hubiera gustado que hubiera estado Flor Ayala, tan combativa que es, o Iris Fernanda, o alguna diputada de que les gusta hablar nomás de cosas rosas del PRI y que no enfrentan la realidad. Pero aquí estuviste tú, de frente, con datos duros, contundente, y qué lástima en verdad que no hubo ese debate. Pero insisto, o David Palafox lo escucharemos. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti.